Ojo con esta información. No lo hemos dicho nosotros. Se ha anunciado desde lo más profundo del poder ruso. Los días de Zelensky están contados. Son palabras que acaba de pronunciar Sergei Lavrov, uno de los hombres más influyentes del entorno de Vladimir Putin. En una entrevista exclusiva, el canciller ruso dejó claro que la autoproclamada imagen de héroe del líder ucraniano se ha desmoronado, tanto dentro de su propio país como ante los ojos del mundo. En segundos, escucharás tú mismo las palabras de Lavrov, en las que prácticamente ha sentenciado al ex comediante. Sus días están contados, y él lo sabe. Anunció Lavrov los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Los días de Zelensky están contados. Y ojo con esto. Lo ha dicho nada menos que la Cancillería rusa. ¿De qué se trata este mensaje? ¿Es en sentido figurado o en verdad los rusos están convencidos de que Zelensky tiene un boleto para ir, como dicen en México, al otro barrio? El pronunciamiento de Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, no deja lugar a dudas. Literal, ha declarado que los días del legítimo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están contados. Pero vayamos al contexto, porque seguramente estarás frotándote la barbilla y preguntándote qué tan cierto es que el gobierno ruso haga una declaración tan fulminante. Lo cierto es que no fue un simple comentario en tono de amenaza, sino una afirmación directa que podría tener profundas implicaciones para el futuro de Ucrania, de su gobierno y de la política internacional. Esta afirmación, realizada en una entrevista con el canal estatal ruso Pervy Canal, fue clara, contundente y sin ambigüedades. De hecho, este es el video que ha dado la vuelta al mundo y que pone la posición de Zelensky más vulnerable que nunca. Según Lavrov, Zelensky ha perdido el apoyo popular dentro de su propio país. Y las promesas que había elaborado para la población ucraniana, apoyadas en una imagen cuidadosamente cultivada de liderazgo fuerte y determinante, se han desvanecido. Zelensky, quien alcanzó notoriedad internacional como el presidente que encabezó la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa, ha visto cómo su apoyo en casa se reduce cada vez más, especialmente entre aquellos sectores de la sociedad que lo veían como una figura carismática, la esperanza de una Ucrania nueva. En sus declaraciones, Lavrov no solo menciona que Zelensky tiene los días contados, sino que la parte de la sociedad ucraniana que todavía lo respalda pertenece a un sector radical, ultraderechista, revanchista, que está profundamente influenciado por los ideales del colaborador Stepan Bandera. Hablamos de un personaje nefasto, vinculado a la Alemania hitleriana, quien se convirtió en un símbolo polémico de la historia ucraniana y cuya presencia en la política contemporánea de Ucrania se ha vuelto un tema de discusión internacional. Hoy arde en el infierno. El canciller ruso destacó que la imagen de Zelensky, la figura que la comunidad occidental se apresuró a construir para él, se ha ido desmoronando poco a poco. Entiende que sus días están contados, dijo Lavrov, aludiendo el hecho de que Zelensky ya es consciente de que su tiempo al frente del país está llegando a su fin. Esto
no se refiere solo a una pérdida de popularidad, sino también a un colapso estructural del liderazgo ucraniano. Ante la imposibilidad de sostener una guerra prolongada sin el respaldo económico necesario y frente a un panorama internacional cada vez más incierto. En este contexto, la postura de Lavrov sobre el futuro de Ucrania también se torna sombría. Según él, la parte de Ucrania que logre sobrevivir a la contienda será finalmente absorbida por los países de la OTAN, que tomarán el control militar y político del territorio. Esta afirmación de Lavrov no es solo una crítica directa a la implicación de Occidente en el conflicto, sino también una denuncia del potencial legado del régimen de Zelensky, el perpetuar un sistema basado en una ideología nacionalista que niega sus raíces rusas. Las leyes racistas, las leyes rusofóbicas, las leyes que exterminan todo lo ruso, afirmó Lavrov, refiriéndose a las políticas que se han implementado bajo el liderazgo de Zelensky y que, según Rusia, han creado una división insalvable entre los ucranianos que consideran sus lazos con Rusia parte integral de su identidad cultural. Más allá de estas acusaciones, lo que verdaderamente resalta en el discurso de Lavrov es la referencia al fin del apoyo europeo a Zelensky. Mientras Europa continúa sosteniendo un nivel significativo de apoyo a Ucrania, ese respaldo ya no es tan firme como al principio. Zelensky mismo lo admitió en recientes declaraciones, donde subrayó que las Fuerzas Armadas ucranianas, cuyo tamaño ha crecido considerablemente debido a la guerra, no cuentan con los recursos para mantenerse a flote. En una entrevista en la revista Time, el presidente ucraniano reconoció que Ucrania no tiene suficiente dinero para financiar sus Fuerzas Armadas y que es Europa, en particular, la que debe asumir la mayor parte de los costos. Esta solicitud de Zelensky pone de manifiesto las crecientes tensiones internas dentro de Ucrania, especialmente cuando se enfrenta a un estancamiento militar y a la constante presión por parte de Occidente para que tome decisiones que favorezcan los intereses geopolíticos de estos países. La situación que enfrenta Zelensky se complica aún más con la disminución del apoyo de Estados Unidos, un aliado clave en la guerra. Donald Trump, quien critica abiertamente el nivel de apoyo financiero de Estados Unidos al conflicto en Ucrania, deja claro que la política interna de los Estados Unidos está cambiando. Trump ha sugerido que es hora de que Europa asuma una mayor responsabilidad en la financiación de la guerra, y su mensaje ha resonado en ciertos sectores políticos del país. Este cambio de enfoque por parte de la administración estadounidense puede dejar a Zelensky más vulnerable que nunca, sin la capacidad de sostener el conflicto, sin el apoyo sustancial de sus aliados occidentales. En este clima de incertidumbre, las palabras de Lavrov adquieren una relevancia aún mayor. Si Zelensky ya está luchando con la erosión de su apoyo tanto interno como externo, las consecuencias de esta desestabilización podrían ser devastadoras para su futuro político. La perspectiva de que Ucrania se convierta en un estado subordinado de la OTAN sin una identidad nacional cohesiva de manos de fuerzas extranjeras es una de las opciones que Rusia considera plausible si el régimen de Zelensky continúa por el mismo camino. Lavrov, al mencionar a Steve Witkoff, un enviado especial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, hace una crítica velada a las élites europeas, a quienes acusa de subestimar su influencia en el conflicto. Según Lavrov, estas élites no comprenden la verdadera naturaleza de la crisis ucraniana y están atrapadas en una lógica errónea que impide una resolución efectiva del conflicto. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Europa parece estar más preocupada por socavar el papel de Estados Unidos en la resolución de la crisis que por abordar la causa fundamental del conflicto. La ampliación de la OTAN y las políticas intervencionistas que han alimentado las tensiones en la región. En la guerra de poder e influencia que se libra en Ucrania, las piezas parecen estar desplazándose rápidamente hacia un desenlace que en última instancia podría significar el fin del régimen de Zelensky.
este sábado 29 de marzo. Una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones. Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver. Occidente y Ucrania. La mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.